Ya está grabado. Eh, Buenos días, tengan todos y todas a este panel que está presentando la Red en Defensa de la Humanidad del capítulo cubano para hablar sobre antiimperialismo y soberanía en América Latina. Nos acompaña por México la compañera Anestel Ceseña, analista geopolítico, el profesor Atilio Borón de Argentina, que tiene una obra marxista y estudiando todos estos asuntos, y el investigador del Centro de Investigación de Política Internacional, Pavel Alemán, de aquí de La Habana. ¿Cómo están, compañeros? Es un placer tenerlos aquí. Y vamos a empezar con la primera pregunta del panel. Hay autores que en estos tiempos hablan de un cambio en las dinámicas del capitalismo, que se habla a veces de un capitalismo adaptivo, se habla de capitalismo globalizado, pero ya no se habla casi nunca del imperialismo. Me parece que desde el 91 para acá es mala palabra. ¿Hasta dónde el imperialismo es una categoría que todavía nos permite pensar la emancipación, nos permite entender el capitalismo tal y como funciona ahora? ¿Cuál es la actualidad de la categoría imperialismo? ¿Quién tiene que hablar? Ana, por favor, caballerosamente, sea usted la primera. Hola, bueno, buenos días a todos. Atilio, ¿qué tal verte? Yo pensé que esta pregunta esta respuesta la iba a dar primero que nadie Atilio, porque digamos que es su fuerte, su campo de reflexión. Entonces, bueno, después lo escucharemos. El imperialismo, bueno, digamos que es una categoría que se revitaliza todos los días, yo podría decir. Es una categoría que el propio Estados Unidos, digamos, como espacio de concentración de los grandes poderes del mundo, permanentemente la está volviendo a poner en vigencia. Ahora, tal y como formulabas la pregunta, Iramis, yo creo que sí, efectivamente tenemos que seguir no solamente hablando, sino estudiando, analizando el imperialismo y lo que esto significa, el ejercicio imperialista, qué significa en el mundo, qué significa en términos del futuro, pero también tenemos que estudiar con mucho cuidado los cambios en el capitalismo contemporáneo. Es decir, imperialismo es una categoría que nos permite un cierto campo de estudio y reflexión, pero que no agota todo. Y que si nosotros estamos, sobre todo en este momento en que el capitalismo realmente se ha rediseñado, se ha redefinido, en que estamos incluso en un momento de gran batalla hegemónica en el planeta, en que justo en la competencia tan fuerte que está teniendo pues Estados Unidos, ¿no? Como grupo de poder más que como Estado. Y en el mundo hace que revitalice su vena imperialista para hacer frente a los competidores también. Entonces, todo esto está ahí, pero también tenemos una responsabilidad muy grande en trabajar sobre las modalidades del capitalismo hoy. El imperialismo incluso se modifica dentro de ese contexto, o sea, no se ejerce ni de la misma manera, no tiene los mismos mecanismos y hoy estamos frente a una redefinición incluso también del propio capitalismo. El capitalismo ha llegado a puntos pues a puntos de no retorno en su desarrollo, a puntos muy difíciles de traspasar. Estamos en una catástrofe ecológica de gran dimensión en el planeta y eso quiere decir el ambiente y la sociedad. Es decir, hay ahí una crisis civilizatoria que nos está marcando pautas bastante complejas, bastante complicadas, en las cuales la emancipación se traza desde diferentes ángulos.
desde diferentes lugares, con diferentes visiones, y de repente esas visiones hasta están confrontadas entre sí en algunos escenarios y en algunos momentos. Entonces hay que trabajar con más cuidado, con más detalle, todos estos cambios que están ocurriendo para caracterizar bien en qué momento nos encontramos, qué significado tiene el imperialismo en este momento y cuáles son las rutas de salida. Muchas gracias, Ana. Hay una recurrencia, hablando de este tema del imperialismo en determinado tipo de marxismo. Había a Lenin siempre, como Lenin, la única referencia sobre el imperialismo. Y usted decía una cosa muy importante, que es que el imperialismo, aunque tiene una vigencia, ha cambiado también. Atilio, ¿qué nos puede decir sobre eso? ¿Cuánto ha cambiado desde Lenin? ¿Permanece de todas maneras la categoría? Bueno, mira, permítame, estoy yo justamente buscando una cita en donde responde directamente a la pregunta, ¿no es cierto? Y es para aquellos que dudan de que el imperialismo existe, una categoría anticuada, estaba buscando justamente una cita de Karl Rove. Rove se escribe con B chica, ¿verdad? Fue durante muchos años asesor de George Bush, Bush Jr. Y en un momento determinado se le criticó a Rove y al gobierno de Bush por las políticas que estaban haciendo en la famosa guerra contra el terrorismo. Ustedes recordarán todo aquello. Y este hombre, ante esas críticas, dijo algo que por eso quería tener la cita a mano. Dijo: hoy nosotros somos un imperio, así lo dijo con todas las palabras, y como tales nosotros creamos nuestra propia realidad. Y mientras ustedes están estudiando esa realidad, ¿no es cierto? Si ustedes quieren, les concedo que la estudian seriamente, nosotros actuamos y creamos otras realidades que ustedes también van a estudiar. Y estas como son las cosas. Nosotros, le decía a los periodistas y a los críticos, somos los actores de la historia y ustedes son simplemente aquellos a los cuales se le ha dado la misión de estudiar lo que nosotros hacemos. O sea, cuando uno pone en duda la existencia del imperialismo, bueno, son los propios imperialistas los que dicen de que el imperialismo existe, que somos nosotros, que somos los actores, que somos los protagonistas de la historia. De manera tal de que me parece a mí que la pregunta claramente hay que responderla, por supuesto, por la afirmativa. El imperialismo existe, Ana ya ha dado bastantes elementos, es consustancial al capitalismo, consustancial absolutamente. Mientras haya capitalismo va a haber imperialismo. Claro que, y ahí viene la pregunta tuya de recién, sobre si basta con la caracterización que hizo Lenin, y la respuesta clara es que no. Esa caracterización es importante, los 5 famosos rasgos, aquellos del imperialismo que señalaba Lenin, pero hoy en día tenemos que agregar varias otras dimensiones. Un poco Samir Amin ha estado trabajando, ¿verdad?, en su tiempo sobre este tema, y algunos otros autores también. Por ejemplo, en la época de Lenin, hace exactamente un poquito más de un siglo, el papel del capital financiero era un papel de alguna manera marginal, no era el motor de la economía capitalista. Hoy el motor, el centro de gravedad del capitalismo mundial está en el sector financiero, no en la economía real, en la especulación financiera. Esto es un dato muy importante. En los momentos en que Lenin escribía, no se había producido una estructuración del sistema internacional como la que se dio después, que se dieron varias formas, ¿verdad?
con el triunfo de la Unión Soviética vino luego el orden bipolar, se derrumba el orden bipolar en el año 91-92 del siglo pasado, se pensó de que vendría por delante un nuevo siglo americano con una potencia única, excluyente, que era los Estados Unidos, pero esa fue una ilusión que duró poco más de 10 años. Y hoy en día el sistema internacional tiene características que no eran las que tenía no podía adivinar lo que iba a ser el mundo 100 años después. Hoy es un sistema triangular, más que multipolar, triangular, y eso evidentemente no estaba en los planes, y tampoco estaba en la visión que Lenin tuvo sobre el imperialismo en su época, el fenomenal desarrollo de los medios de comunicación de masas y de la industria cultural del capitalismo, que es un componente decisivo. Hoy en día, y es un poco, Fidel lo llamó la atención, insistió tantas veces sobre la batalla de ideas, porque él decía, ¿verdad?, correctamente, el neoliberalismo ha sido un fracaso rotundo, sin embargo, ha tenido un éxito formidable en lo que hace a la batalla ideológica. ¿Y eso por qué? Porque controlan los grandes dispositivos de emisión de mensajes, de contenidos audiovisuales que se expanden por todo el mundo, y es lo que te lleva, digamos, a una situación como la actual, en donde tenés una cierta homogeneización, sobre todo en los grupos etarios más jóvenes, en donde se visten según básicamente se instaló como costumbre en los Estados Unidos, se escucha la misma música, se relacionan con el mundo de la misma manera a través de estos aparatitos, teléfonos celulares, comen el mismo tipo de comida, bailan en función del mismo tipo de música. O sea, el problema grave que tenemos nosotros, los antiimperialistas, es que el imperialismo ha creado, nos guste o no nos guste, a mí no me gusta nada, pero ha creado un modelo civilizatorio universal, ante el cual tenemos que reaccionar, combatir y crear otro nuevo. Menuda tarea la que nos espera, ¿no? No es tan solo el combate económico, político, si quieres, militar, es también el combate en el plano más complicado de las ideas y de los textos o los contenidos audiovisuales que inundan, de una manera total al planeta, ¿verdad? A partir de esto que caracteriza el imperialismo de hoy. Yo diría esto para no extenderme demasiado. Gracias, Atilio. Pavel, ¿nos escuchas ahí? Hablábamos de la actualidad, de la categoría imperialismo, si todavía nos servía para explicar el mundo que nos rodeaba. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, mírame, lo primero que te quería comentar, no sé si se escucha ahí. Se escucha perfectamente. Se escucha muy bien. Pero mira, se escucha ahora. Perfecto. ¿Se escucha ahora? Sí, ¿Se escucha ahora? Sí, se escucha. Esta vaina no funciona. Pavel, pero sí te oímos bien. Le quité los micrófonos. Bueno, a lo que iba a comentar. Ya la diferencia sustancial está en que hace el imperialismo, pero de la versión más de los estados nacionales. Cosa que todavía existe, ¿no? Pero ya también, claro, en coaliciones. Siguiendo un poquito ahí con Atilio, ¿no? Que hay una cuestión universal, ¿no? A mí me parece que hay una cuestión sistémica también. Es decir, el imperialismo no solamente visto como intereses de élite a escala nacional, sino también a escala
¿no? Por el acceso a recursos, por el acceso a zonas de carácter estratégico, por muchas razones, ¿no? No solamente por los recursos, sino por la posibilidad de trasladar esos recursos a esa zona. Y luego habría que ver una cuestión, ¿no? Y yo creo que muy con el último año que hemos estado, esos recursos solamente si las vacunas hoy en día no son eso, ¿no? De clarísima que hay, el país ha apoderado la mayor parte de las vacunas. Entonces, eso también es manera imperial de gestionar una crisis sanitaria, ¿no? Beneficiar las principales potencias en un segundo plano, al resto de países, que por cierto además tenemos pequeña de las dosis que necesitan, ¿no? Pensando en las vacunas que menos de un mes presidente Biden autorizó para México, de la vacunas que ellos tenían. Irán, sí. No, hubo algunos problemas con el audio, pero bueno, creo que pudimos escuchar la idea central de lo que nos estabas diciendo, de la actualidad del problema del imperialismo. De todas maneras, les repito que toda esta mesa de debate la vamos a transcribir también, y bueno, la transcripción ustedes la reciban, bueno, redondean esas ideas. Pasando a otro orden de preguntas. Nosotros vivimos en una época en la que estamos viendo un ascenso de nacionalismos, de signos reaccionarios, nacionalismos conservadores, el ascenso de la derecha que tiene un discurso nacionalista muy fuerte en Europa, en América del Norte. Vimos el caso de Trump, vamos a decir, Marine Le Pen, Orbán, todos esos son movimientos de extrema derecha que tienen un componente nacionalista muy fuerte. Hay un nacionalismo muy fuerte, entonces a veces parece en la actualidad que negar la categoría de nación, hablar de postnacionalismo progresista, y nosotros, por ejemplo, en Cuba nos enfrentamos también a una posición de la derecha y de la reacción que se presenta como postnacional. La nación como un relato conservador, como un relato que hay que abandonar. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿hasta dónde nos sirve la nación todavía a los pueblos del sur para pensar la emancipación? Bueno, Ana, el placer. Bueno, a ver, lo de la nación es un asunto bien complicado, porque no nos olvidemos que las naciones se crearon como delimitación, como institución de imposición de fronteras territoriales, de organización social en términos abstractamente comunitarios que tendían a disciplinar todas las disidencias en el interior. Es decir, la nación es de algún modo una creación del propio desarrollo del capitalismo en su afán por controlar poblaciones y territorios. Ahora, a partir de ahí, obviamente la nación fue adquiriendo pues también otro carácter, se fue modificando, y cuando hablamos de imperialismo particularmente, ahí tenemos que observar que sí hay un fenómeno de transformación de la nación en espacio de resistencia
frente a un invasor externo, frente a un poder externo que quiere imponer condiciones, y en esa medida, sí, obviamente el nacionalismo, incluso hoy, sigue teniendo una cierta vigencia, ¿no? Sigue teniendo la vigencia, digamos, sigue siendo un espacio desde donde se puede pelear contra ciertos poderes o en ciertas dimensiones de la contradicción capitalista. Pero esto no quiere decir que en el interior de las naciones, tal y como están constituidas hoy en día, no reconozcamos contradicciones también muy fuertes, muy, digamos que casi hasta en cierto sentido más radicales, más de raíz que las que puede estar planteándonos una defensa desde la nación frente al imperialista externo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas fuertes que hoy en día están muy en evidencia, que marcaron las fronteras nacionales, fue una ruptura de los espacios comunitarios anteriores. Nosotros tenemos el caso de pueblos originarios, como se les suele llamar, de pueblos que preexistían a la llegada del capitalismo y que fueron fragmentados completamente a través de esta estructuración de fronteras que hizo el capitalismo en ese momento, ¿no? Entonces, las reivindicaciones de esta parte de la comunidad necesariamente son muy distintas que las de otra parte que está más involucrada con otro tipo de problemáticas, es decir, que no tiene esta historia preexistente, que no tiene esta reivindicación contra las fronteras nacionales y que entonces la plantea en otros términos, ¿no? Yo pienso que, como en todo, no hay una sola respuesta. Yo creo que hay una combinación de respuestas en las que tenemos que jugar también con el momento, es decir, en cada momento, en cada situación también tenemos que tener, además de una identificación general de la problemática, en cada momento y lugar tenemos que tener la capacidad de definir por dónde es que puede avanzar un proceso emancipatorio. Si para reivindicaciones emancipatorias es imprescindible en algún momento, por ejemplo, la defensa de los recursos, de las riquezas que hay dentro del territorio nacional frente a empresas transnacionales o a algún poder así mayor, bueno, ahí por supuesto que estaremos peleando en términos nacionales, reivindicando nuestra autodeterminación sobre el territorio y todas sus riquezas. Pero en otro momento, cuando nosotros vemos que estas transnacionales o estos poderes externos, como podría ser el de Estados Unidos, tiene todas sus cadenas de relación, de aliados, de ejecución de sus políticas dentro de nuestros países, bueno, entonces la pelea se plantea en otros términos, porque ahí no es contra ese imperialismo exterior, si se quiere, sino contra la representación interna de ese imperialismo, que yo ahí diría, ya ahí también tendríamos que empezar a discutir si la categoría en ese caso es imperialismo, pero se entiende que la lógica capitalista no tiene fronteras tampoco, ¿no? En cierto sentido. Las tiene cuando las necesita, las ejerce, las utiliza y las rompe cuando eso también permite una mayor facilidad de apropiación, ¿no? De apropiación en términos generales, de apropiación de todo aquello que le permite generar ganancias y poder, más poder. De hecho, precisamente, excelente esa respuesta. Estaba pensando en un artículo de un economista, que no es un economista marxista, y que el artículo creo que se llama La patada de la escalera o algo así, donde él habla precisamente del cambio
de proteccionismo, de cómo en un primer momento las potencias capitalistas, en los inicios capitalistas eran proteccionistas, ahora tienen un discurso de abrir las fronteras, de libre comercio. Pero bueno, enseguida, en cuanto eso se pone en peligro, por ejemplo, la política proteccionista de Estados Unidos con respecto a China. O sea, un doble rasero ahí. Y bueno, y lo que usted decía también de los usos del nacionalismo, hay usos conservadores, bueno, hay usos emancipadores. Atilio, ¿qué nos podrías comentar de este asunto? El uso de la nación, de la actualidad de la nación. Tienes que encender el micrófono, porque no tienes encendido el micrófono. Activado el micrófono, entonces no te estamos... Sí, te escuchaba. Yo decía que justamente el coreano al cual te refería, Ah Hong Chan se llama, hace toda una crítica al libre cambio, al libre mercado, ¿verdad?, que plantean los economistas, y lo que dice que él básicamente es que una vez que estos países desarrollados llegaron al desarrollo, utiliza la metáfora de la escalera, lo que hicieron, se llevaron consigo la escalera, ahora están en otro plano, y los que nos quedamos abajo, porque ya no está esa escalera, ¿no es cierto? Y es un poco la escalera del imperialismo que nos impide. Por eso todas las teorizaciones de cuando yo era muy joven, estudiante de sociología, ¿verdad?, nos enseñaban Rostov, la estrategia del desarrollo económico, la idea de que así como Estados Unidos se desarrolló, se desarrollaría también en los países de la periferia, se adoptaran las políticas de libre mercado, libre cambio. Bueno, todo aquello fracasó de una manera estrepitosa. Tanto así de que, fíjate, hoy yo me atrevería a decir que la distancia que nos separa ahora a nosotros de los países desarrollados, en términos no solamente de ingreso per cápita, que es una medida que inclusive por ahí en algunos sentidos hasta ha habido un acortamiento, pero en términos, por ejemplo, de desarrollo tecnológico, de gravitación económica global y en todo aquello, el retraso nuestro es fenomenal, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque realmente nuestra condición de países sometidos, y además nuestra condición de países sometidos en el continente, en América Latina y el Caribe, que nunca hay que perder de vista esto, hablar de las economías nacionales, etcétera, que si hay algo que Estados Unidos nunca va a permitir o va a tratar de obstaculizar por todos los medios, si es que no puede impedirlo, es el desarrollo de procesos emancipatorios, revolucionarios en esta parte del mundo. Fíjate tú, compara, yo siempre le digo a mis alumnos, que comparen las campañas que ellos encuentran en la prensa. Le digo yo, a ver qué es lo que encuentran en la prensa sobre Laos. ¿Cuáles son las críticas brutales que pueden encontrar en la prensa sobre Laos, dictadura, de violación de derechos humanos, etcétera? Y los muchachos, las muchachas me miran sorprendidos, pero profesor, ¿por qué usted pregunta eso? Bueno, porque Laos está dirigido nada menos que por una fracción maoísta y ha impuesto una economía socialista dura en aquel país asiático, con una reforma agraria, con un sistema de partido único. Y cuando ustedes ven cuál es la reacción de los medios de prensa occidentales, es la absoluta ignorancia, no les importa, porque en Estados Unidos, lo esencial para Estados Unidos, lo que pasa acá, en América Latina y el Caribe, sobre todo el Caribe, que es la tercera frontera imperial, esto lo dijo Juan Bosch, lo repitió Fidel, lo han dicho tanta gente, ¿verdad? Y entonces ahí ellos van a dar una muestra de absoluta intolerancia a cosas que, por ejemplo, cuando ocurren allá en Laos, lejos, a 10.000 kilómetros de distancia, 10.000 kilómetros de distancia de Estados Unidos, ellos realmente no les importa, o le dan una importancia relativa, de vez en cuando aparece alguna sanción económica en contra de algún funcionario del gobierno de Laos, pero cuando ustedes comparan la persecución en contra de Cuba o en contra de Venezuela con lo que ocurre en Laos, bueno, Laos está en el mejor de los mundos, ¿pero por qué? Porque está fuera de eso que los americanos llaman hemisferio occidental, y cuando quieren ser groseros dicen el patio interior, nuestro backyard, el patio interior de los Estados Unidos.
Por eso, digamos, la problemática nacional es una problemática muy importante, pero la emancipación nacional, y te redondeo con esto, solo va a ser posible en nuestros países en un contexto de creciente unión de estas naciones. Por eso Estados Unidos se ha opuesto siempre desde el Congreso Anfictiónico de 1826 en Panamá, convocado por Bolívar, hasta los últimos tiempos, se ha opuesto siempre a cualquier forma de articulación, coordinación, integración, unión de los países, sea Sudamérica solamente o en su conjunto en una institución como la CELAC. De hecho, ahora que usted comentaba ese requisito de la integración como presupuesto de la nación, yo me estaba acordando de Martí, que en Martí precisamente la nación se construye como una realidad que solo se puede realizar en su dimensión internacional. O sea, una nación que solo se realiza internacionalmente. Sí, ahí está todo el latinoamericanismo y el tema del equilibrio del mundo. Bueno, es una idea que le hemos dado vuelta en estos días algunos aquí en Cuba. Pavel, ¿nos escuchas ahí? Escucho. Estábamos hablando de cuánto nos sirve la nación como categoría para pensar la emancipación de nuestros pueblos del sur, ahora que se habla de posnacionalismo, ahora que hay muchos nacionalismos reaccionarios en el mundo. Ahora te escuché. Correcto. Mira, primero el tema del... ¿Ya se escucha ya? Sí, se escucha bien. ¿No? El tema del nacionalismo es un tema antiguo en nuestra región. Y ciertamente también aquí que tenemos gente y todos pretenden una situación política económica. Entonces yo creo que hay que tratar el tema de la nación o del nacionalismo. De hecho, tengo la impresión de que un momento determinado en que se produjo un retroceso, un reflujo del pensamiento de las fuerzas izquierdas, que el nacionalismo se convirtió en última línea de defensa sobre la que tomar y construir. Ahora, y aquí están dando ¿no? Exactamente que existe como zona de producción de su poderío global, cuando se hizo el inicio de la revolución cubana, incluso tomando en cuenta hasta la reforma agraria que se había hecho de tras la Segunda Guerra Mundial. Y la reforma agraria que se hizo en la Revolución Cubana era una reforma agraria quizás tímida, se quiere, menos profunda que la de un UNICEF. Que estaba, ¿no? Digamos, ningún desafío en términos de lo que se estaba haciendo, más bien presentado en términos de libertad económica, de emancipación que está ganando un Estado soberano con un gobierno de una política, digamos, de avanzar en
parece que Pavel, bueno, perdió la conexión, está teniendo problemas de conexión ahí donde está. O sea, vamos a seguir avanzando en otra pregunta. Qué pena. Sí, sí. Bueno. Vamos a tratar de compensar esto después en la parte escrita, ¿no? Vamos a pedirle que nos pase sus valoraciones por escrito. Nosotros vivimos en una época de la historia latinoamericana flagrantes violaciones a la soberanía desde el punto de vista militar. O sea, intervenciones militares, era una cosa evidente, ya políticas de soberanía limitada en la época del bipolarismo, que entendía Estados Unidos como, bueno, lo sigue entendiendo América Latina como su zona de seguridad, y entonces vivimos muchas intervenciones militares en esa época, la política de gran garrote. Sin embargo, a veces parece que hoy por hoy sería impensable una intervención militar norteamericana a un estilo parecido a ese estilo que ellos usaron durante el siglo XIX y el siglo XX. Entonces yo les pregunto, ¿estaría descartada realmente la opción militar hoy? ¿Qué otras herramientas, qué otros dispositivos utiliza el imperialismo norteamericano? Bueno, y el capitalismo en general para disciplinar a los pueblos de América Latina. Ana, por favor, haznos el honor. Sí, a ver, yo no diría que está descartada, pero sí hoy hay mecanismos distintos y hoy también se entiende la guerra de manera diferente. Es decir, se tiene conciencia de que no basta con dominar militarmente a un pueblo para que ese pueblo se someta a los designios del dominador, sino que es necesario, ya hablaba Atilio hace un rato de la batalla de las ideas, es necesario controlar las conciencias, las mentes y los corazones, dicen ellos, las conciencias, las emociones, todo. Pero también es necesario para doblegar, digamos, a una nación, no atacarla militarmente quizá, sino, por ejemplo, atacarla financieramente, económicamente. Yo creo que el mejor ejemplo que tenemos hoy, el más elocuente, porque ha sido un ejemplo muy grosero, podríamos decir, es el de Venezuela. O sea, está Cuba desde hace tiempo, pero Venezuela hoy ha sido justamente objeto de lo que yo llamo la guerra de espectro completo, la dominación de espectro completo. Y entonces la intención de doblegar a Venezuela ha entrado por todos lados. Uno de ellos muy importante, y que se usa en muchos lugares, por supuesto, no solo en Venezuela, es el fragilizar a la comunidad interna, es decir, atacar a la población en aquello que realmente le duele, ¿no? Que realmente requiere los alimentos. Entonces, carestía de la vida, han escondido alimentos, han impedido importar bienes indispensables para la producción de alimentos, de medicinas, para, por ejemplo, la revitalización tecnológica de sus equipos de generación de electricidad o de la propia refinería. Y entonces, a través de estos caminos, en realidad se está debilitando ese lugar que se quiere atacar y se lo está debilitando a tal punto que, según los teóricos de la guerra, a tal punto que bastaría darle un empujoncito para que cayera. Ahora, no siempre resulta, por supuesto, porque, por ejemplo, Venezuela, a pesar de todo el acoso, de esa asfixia tremenda en la que ha sido colocada, pues no ha caído, ¿no? Y no olvidemos que en el caso de Venezuela también hubo un intento de intervención muy parecido
al de Bahía de Cochinos, que fue la Operación Gedeón, que se llamó, ¿no? Entonces, la historia se repite, pero de otra manera, en otros términos, con un contexto más trabajado. Ahora no se va a la guerra sin trabajar preventivamente todo el campo en el cual va a caer esa guerra. Y por otro lado, también las guerras ahora se hacen lo que se llama guerras proxy, ¿no? No se hacen directamente, sino a través de un aliado cercano, regional, ¿no? Entonces, por ejemplo, a través de Colombia, a través de Israel, de otros estados que son los que se ensucian, son los que aparecen como fachada y son los que tienen justificaciones regionales en principio para emprender esas guerras, ¿no? Y de esa manera también digamos, el agresor, el principal agresor. En este caso creo que estamos pensando todos en Estados Unidos, por lo pronto, ¿no? Que es el hacedor de guerras por naturaleza, queda relativamente limpio. Hay otra manera también como están haciendo esas guerras, que es a través de la terciarización, pero no a través de aliados locales, sino de empresas mercenarias. O sea, hay desde Rumsfeld, ahí prosperó muchísimo la privatización de las actividades militares, no solo de la guerra, en general de todas las actividades militares. Y entonces hoy tenemos que una guerra la pueden estar haciendo las Fuerzas Armadas de un aliado local y junto con cuerpos de mercenarios, digamos, grupos de élite, ¿no? Fuerzas especiales mercenarias, que en general estas fuerzas especiales mercenarias son las que hacen la acción de precisión. Matar un presidente, secuestrarlo, este tipo de cosas, ¿no? Atacar una central nuclear, una central eléctrica, esas cosas las hacen las fuerzas especiales mercenarias. Y la cobertura, en términos amplios, la puede estar haciendo el aliado local. Y ahí se hizo una guerra, pero no tienen problemas ni de perder a sus propios jóvenes en esa guerra y entonces someterse al reclamo del propio pueblo norteamericano, ¿no? Porque les están matando a sus hijos, ni internacionalmente no aparecen como el agresor, aunque todo el mundo diga, pero es que ellos están atrás. Bueno, pero compruébalo, ¿no? ¿Cómo lo certificas? Entonces hay otra manera de hacer la guerra mucho más sutil, más disimulada, yo diría más oculta, pero que se está haciendo la guerra, se está haciendo, y mientras más se recrudece pues la resistencia del planeta en su conjunto frente a las políticas capitalistas, no solo neoliberales, hasta las postneoliberales, neo-postneoliberales, las que sean, las que está implementando en cada momento, cada vez hay más exclusión, cada vez hay también entonces más rechazo, más resistencia, la gente se organiza. Entonces, mientras esto avanza más sutiles serán los mecanismos de hacer la guerra y de asegurar la dominación. Muchas gracias, Ana. Atilio, tienes que activar el micrófono. Y yo Perdón, digo que yo creo que Ana ha hecho una síntesis, Ana Esther ha hecho una síntesis perfecta de la situación de las guerras en el mundo de hoy. Y, bueno, ella es una gran experta en todo esto, hace muchos años que viene trabajando. Yo agregaría tal vez un detalle adicional al panorama muy completo que ella ha dicho. Le daría un énfasis, más bien un punto, la importancia que tiene justamente ella lo que ha dicho de, bueno, guerras tercerizadas, ¿no es cierto?, hechas por empresas.
empresas que ganan mucho dinero, pagando mercenarios para, como ella misma planteó, operaciones de gran precisión, que no pueden ser dejadas en manos de gente inexperta que de repente se le encargue una misión, asesinar a un líder político o asesinar o hacer estallar una central hidroeléctrica, o lo que hemos visto recientemente en Venezuela en los últimos años, ¿no es cierto? Pero hay otro detalle que es muy inquietante, y es que cada vez más la guerra se desarrolla en un intervalo de tiempo cada vez más corto. O sea, si llegara a producirse, por ejemplo, un enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos, un enfrentamiento militar que ojalá que nunca ocurra, ¿verdad? Pero bueno, cuando uno mira la literatura del pasado, estoy pensando hace 30, 40 años, se hablaba de que, bueno, el alto comando de los Estados Unidos tenía que resolver el tema en menos de 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, y entonces se reunían ahí. Bueno, hoy en día se está hablando de que ese espacio, ese lapso, se ha reducido a un par de minutos. Y esto hace que entonces, como algunos americanos, algunos estadounidenses han dicho, de repente el alto mando de las fuerzas de los Estados Unidos, en un caso así, no son seres humanos, sino que son aparatos, son computadoras que descifran, ¿verdad?, lo que se viene, y a ver si ese misil hipersónico que viene probablemente volando y que llega en menos de 2 minutos, ya está, en cuanto lo ven, ya está llegando a tierra americana. Si eso hay que destruirlo o no destruirlo. O sea, hay un fenómeno, y esto es lo que ha llevado a una persona como Noam Chomsky a ser tan pesimista acerca del futuro, porque él dice, no creo que se desarrollen conflictos bélicos utilizando armamento nuclear premeditadamente, sino como producto de errores de cálculo. Esos errores de cálculo van a ser hechos probablemente por estas máquinas, que son las que van a estar respondiendo, y que hoy en día hay un artículo, creo que es Michael Clear, que es bastante claro en ese sentido, en donde él habla de los peligros que significa el hecho de que hoy en día guerras comprimidas en el tiempo debido a armas fenomenales que tienen que ver con los satélites, que tienen que ver con todas las tecnologías nuevas de la Internet de las cosas, ¿verdad?, hacen que, bueno, estemos en una situación de riesgo muy grande, y que las metodologías convencionales de hacer la guerra sean aplicables a algunos escenarios locales, ¿no es cierto? Pero que si se trata de un enfrentamiento entre superpotencias, ahí estamos realmente en problemas muy serios. Yo creo que hay una conciencia muy grande entre los que tienen a su cargo hacer la guerra y saben de que ya no se puede jugar a eso, y que por lo tanto el riesgo es tan enorme porque las computadoras, por más sofisticadas que sean, todas están sometidas al riesgo de un error o de un ataque cibernético o de un hackeo que haga que, por ejemplo, esas máquinas no respondan claramente al ataque. Además, ya tenemos una experiencia de esto hace muchos años, aquel famoso avión de Iran Airways, ¿verdad? Ana Esther, que fue tumbado ahí en el Mar Rojo, me parece, o no sé, o en esa zona, en donde un portaaviones de última generación de Estados Unidos identificó, ¿no es cierto?, el perfil de ese avión y lo confundió con un avión militar. Y mandó a la muerte a más de 200 personas. Entonces, la idea de que estos aparatos informáticos son infalibles es una idea muy ingenua que no se sostiene por ningún punto de vista, lo cual agrega complejidad a lo que ya dijera muy bien Ana Esther sobre los riesgos de la guerra, y además el hecho de que Estados Unidos básicamente ha desarrollado un enorme ejército paralelo, que no está en los documentos del Pentágono, sino que aparece por otro lado, que le cuesta muchísimo dinero, pero que le permite ponerse a salvo de la Convención de Ginebra sobre el tratamiento de los derechos civiles. O sea, si esta gente va y entra a un poblado, digamos,
apure en Venezuela y hace un desastre, nadie puede acusar al gobierno estadounidense como se hizo en el caso de My Lai allá en Vietnam, cuando entraron y destrozaron una aldea, violaron, mataron, incendiaron, hicieron de todo y los llevaron ante la Corte Penal Internacional. Ahora no, porque Estados Unidos dice, mire, yo a esta gente le pedí que tomara control de esa región en donde nos parecía que había enemigos. Si hicieron algo, bueno, tendrán que responder ante la justicia civil de sus diferentes países y se lavan las manos. O sea, es una especie de licencia para cometer toda clase de atrocidades sin que haya un responsable detrás de aquel que da las órdenes. Esto es un poco lo que caracteriza estas nuevas formas de la guerra hoy. Que bueno, de todos modos, por ejemplo, aunque hay una claridad del peligro de la guerra, sentimos en el 2019 fue, o sea, la posibilidad inminente de una intervención militar en Venezuela. O sea, yo recuerdo ese febrero de 2019 que sentimos realmente esa posibilidad del movimiento de las tropas en la frontera con Colombia, que nosotros también estábamos muy alerta porque estábamos nosotros en referéndum constitucional. Entonces fue un momento de mucha tensión. Pavel, como tuvo problemas con la conexión, entonces me mandó su respuesta en un clip de audio. Entonces se los voy a compartir ahora aquí a la sala. Creo que primero habría que ver cuáles son las condiciones actuales para desarrollar un conflicto armado, ¿no? Como una guerra, ¿no? En este caso. Estados Unidos. ¿La oyen ahí? ¿Oyen bien a Pavel? Perfecto. Creo que es la principal potencia, digamos, que asusa y que además logra hacer converger otros intereses, ¿no? Estructura las alianzas para desarrollar este tipo de enfrentamientos. No son condiciones realmente muy favorables, que digamos. Es decir, hay que ver que el impacto que ha tenido en la economía a escala global y en la economía estadounidense, el tema de la desaceleración de la economía por un lado, ¿no? Pero por otro lado agravado con la pandemia. De hecho, influye también en la capacidad de despliegue de sus Fuerzas Armadas. Ese sería un punto. El segundo es la capacidad de concitar esas alianzas, ¿no? Estoy pensando precisamente en el caso de Venezuela, que quizás es lo más recurrente en nuestros diálogos. Es cierto que cuenta con un aliado en materia de seguridad y defensa, como es el caso de Colombia, que tiene una extensa frontera común con Venezuela y que cuenta además con, digamos, los efectivos, la logística, la experiencia militar, aunque una experiencia militar sobre todo en guerra de tipo irregular, ¿no? No es una guerra irregular, no es un enfrentamiento entre dos grandes. Y por el otro lado estoy pensando en Brasil, ¿no? En ambos casos, aunque yo le diría más que en el caso de Colombia, en el caso de Brasil, por supuesto que hay resistencia dentro de segmentos de la élite política y resistencia dentro de las propias Fuerzas Armadas a implicarse en un conflicto a gran escala con Venezuela, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que esto en un momento determinado no pueda ser. A ello contribuye también las propias condiciones, en este caso del país agredido, ¿no? Si el país tiene una fractura de sus fuerzas políticas, ¿no? Si tiene condiciones de enfrentamiento interno. ¿Qué pasó aquí? De alguna manera una intervención armada, ¿no? Si tiene, digamos, una fractura dentro de sus Fuerzas Armadas, facilita una intervención armada extranjera, ¿no? Ahora, ciertamente hay etapas dentro de una intervención, ¿no? Hemos estado viendo cómo se debilita económicamente al Estado venezolano, cómo se debilita financieramente al Estado venezolano. Y hemos visto ya un despliegue inicial de operaciones de baja intensidad utilizando fuerzas irregulares en la frontera, ¿no? En esos golpes de mano, entre comillas, lo que implica también efectivos de operaciones especiales desplegados en ese territorio, que generalmente suelen ser, digamos, la avanzada
ante un escenario de una agresión militar. Ahora te decía, la realidad que ha marcado este último año y casi año y medio, ¿no?, prolongado de la pandemia a escala global, también ha debilitado la propia estructura de despliegue de la fuerza estadounidense. Fíjate que en más de una ocasión buques que le tocaba rotación, por ejemplo, en la zona de Asia-Pacífico, han tenido que salir de su rotación porque tienen una parte importante de sus tripulantes enfermos de coronavirus, y otro buque que ha estado destinado, no sé, por ejemplo, al Golfo Arábigo Pérsico, ha tenido que ser destinado a la región del Asia-Pacífico. Eso es una cuestión que hay que considerar. Y finalmente otra cosa, ¿no? En medio de toda esta situación, no se puede descartar la implicación además de otros actores, ¿no? La implicación de otros actores que contrapesan o emiten señales, mensajes poderosos que pueden frenar una agresión militar contra un país. Me refiero concretamente al caso de la República Popular China y al caso de Rusia, ¿no? Son actores que en determinados momentos también tienen intereses reales en la región y que también defienden sus intereses en la región y por supuesto defienden a sus socios o aliados. Excelente observación de Pavel. Y bueno, ya estamos llegando casi al final con la última pregunta. Yo recuerdo que Michael Bolton, aunque bueno, él no es original en haber dicho eso, decía que Cuba era responsable de toda la inestabilidad que estaba ocurriendo en América Latina. Los americanos históricamente nos han acusado de querer exportar la revolución, de estar detrás del problema de las guerrillas, de estar detrás de los gobiernos de izquierda. Y bueno, nosotros siempre hemos dicho que no se puede exportar la revolución. Sin embargo, yo quisiera preguntarle a ustedes, en su opinión, ya que estamos en víspera de celebrar un aniversario de la victoria del pueblo de Cuba contra el imperialismo y la guerrilla, ¿qué significación para la lucha antiimperialista y para la lucha anticapitalista en América Latina conserva la revolución cubana? Ana, por favor. Bueno, yo diré que coincido con esa opinión, porque Cuba de algún modo sí es responsable de dar un ejemplo muy importante en términos de las posibilidades que puede tener la lucha por construir un destino distinto, construir una posibilidad de avanzar al futuro completamente distinta y bueno, en el caso de Cuba, en realidad ajena a la dinámica del capitalismo durante mucho tiempo, porque simplemente el bloqueo ha hecho que Cuba tenga que hacer las cosas a su manera, ¿no? De acuerdo con sus criterios y con sus fuerzas internas, de algún modo. Esto era un poco broma, pero sí en el sentido de que la responsabilidad en realidad no es de ningún pueblo en particular, ¿no? Hay siempre que hay dominación, hay fuerzas que tienden a la emancipación, a contrarrestar las fuerzas dominadoras, a buscar medios para rebelarse, sublevarse, subvertir esa situación. Y entonces, bueno, en esa medida cada pueblo tiene sus propias razones incluso, ¿no? Sus razones particulares, su configuración particular, específica, que no es la misma en todos los lugares. Cada lugar tiene sus condiciones, aunque todos estamos, digamos, englobados dentro de este gran sistema capitalista y, por supuesto, esas razones las compartimos. Ahora, Cuba es un caso, pues yo diría paradigmático más allá de cualquier cosa. O sea, lo que ocurrió con la Revolución Cubana, digo, a nosotros que somos ya
un poco de más años que tú, Iramis, y que nos tocó sentir el momento de la Revolución Cubana. Yo era muy, muy chiquitita, pero sí me tocó en mi casa vivir ese momento de victoria, de esperanza, de alegría que brindaba la Revolución Cubana y el proceso cubano. Y yo desde muy joven conocí Cuba y sentí esa vivencia, ¿no? Esas ganas de vivir que había en la gente en todos los lugares de la isla, donde uno se parara, viejos, jóvenes, quien fuera, eran ganas de vivir, de construir, de ser libres, de pensar por sí mismos. Y eso es contagioso, porque claro, eso es una maravilla. Entonces, en esa medida, pues también, ahora, la revolución hoy, si es que se hace así de una manera similar, que yo ya la verdad tengo mis dudas de tendrá otras improntas, tendrá también procesos construidos de manera un poco distinta. No somos los mismos que entonces somos otros. Hemos descubierto que había capas ocultas en nuestras sociedades, emergieron todos los pueblos estos sometidos durante años, los pueblos indígenas, ¿no? En América, en el año 92, fue una emergencia ahí total, absoluta y muy importante, que cambió también el modo de pensar las cosas, no solamente en términos de la nación, en términos también de estos procesos de transformación, de descolonización, de emancipación en términos generales. Entonces, Cuba sigue siendo un referente imprescindible para todos nosotros, para la historia incluso, ¿no? Para todos aquellos que no vivieron toda esta época, los millennials, nacidos en el siglo XXI, que ya eso es historia antigua, y sin embargo buscan entender qué pasó en Cuba, qué es lo que está pasando hoy en Cuba, cómo ha vivido todos estos años, cuál es la experiencia de ese pueblo. Eso es un referente fundamental, y digamos que Cuba siempre va a estar inscrita en la conciencia histórica de las revoluciones y de los procesos de descolonización y de emancipación. Gracias. A nosotros, es verdad que ya no somos, en esta época del capitalismo, los pueblos no somos los mismos, los problemas no son los mismos y las cosas no las podemos hacer como las habíamos hecho en aquella época. A nosotros los revolucionarios cubanos nos atormenta siempre una pregunta, que es la misma pregunta que se hacía Che en ese texto donde él dice: la revolución cubana, Cuba, vanguardia de la lucha de excepción histórica o vanguardia de la lucha anticolonial y contra el imperialismo. Y bueno, si servimos de ese ejemplo, es maravilloso para nosotros. Atilio, ¿qué nos podrías decir de la significación de la revolución? En el micrófono. Atilio, no te estamos escuchando. No. Hey, ¿qué pasará que no se oye? Atilio, yo creo que es en tu computadora donde tienes que activar el micrófono. No se oye. No se oye. Es un problema. Atilio, trata de hablar. No, eso es un tema ya.
de él. Pregúntale a la compañera. No, sí, Ana, a ti sí te escuchamos. Nos escuchamos oyendo bien. Sí, a ti sí te escuchamos bien. A ver, Atilio, vamos a pensar en alguna solución. ¿Qué podría él hacer? No usar su micrófono, usar directamente la computadora. Eso, que no use el micrófono volante. ¿No puedes desde tu computadora, Tilio? ¿No capta? Ok. Atilio, trata de salir y volver a entrar a la sala de conferencia. O sea, conéctate y vuelve a desconectar. Bueno, ahora no sé si me oye porque ahora... bueno, lo que hizo fue apagar la cámara. Ya salió, va a volver a entrar. Hola, ¿se escucha? Ahora sí, perfectamente. Bueno, pues no era mi computadora, era que el programa se cayó. Bueno, yo quería decirles que en realidad para nosotros, para mi generación, que no es la generación de Anastasia, una generación anterior. Como digo, yo soy pre-baby boomer, porque mucha gente me dice, tú eres un baby boomer. No, ojalá, yo nací antes del baby boom, ¿no es cierto? Baby boom arranca en el 46. Bueno, yo me acuerdo, mira, voy a compartir con ustedes una vivencia muy importante. El 1 de enero de 1959, yo con mi familia, mi padre, mi madre, mi hermana, estábamos en la ciudad de Mar del Plata. Enero en vez de vacaciones en la Argentina, enero y febrero, ¿verdad? Mis padres, que eran señores de una pequeña burguesía, eran pequeños comerciantes, pero en esa época, 1959, todavía podían darse el lujo de irse 2 semanas o 3 semanas a un hotel de vacaciones en Mar del Plata. En aquella época, en 1959, había televisión en la Argentina, pero muy poco, no estaba tan expandida, tan difundida, incluso estaba menos difundida que en Cuba. Eso hay indicadores muy precisos, había más televisores por 10.000 habitantes en Cuba que los que había en Argentina. Pero había radio. Y en el salón comedor de ese hotel, en donde comerían unas 80, 90 huéspedes del hotel, había una radio permanentemente prendida que pasaba música, pero a la hora la radio pasaba un informativo. Y me acuerdo como si fuera hoy que en ese informativo de las 13 horas de Buenos Aires pasa la noticia de que último momento se confirma que el dictador Fulgencio Batista acaba de huir de Cuba y ha producido el triunfo del movimiento 26 de julio. ¿Y sabe lo que pasó? De golpe la gente se levantó, los que estaban ahí, pero a las hurras y viva y abrazo y brindis a favor del 26 de julio que había acabado con la tiranía de Batista.
Yo, digamos, en ese momento tenía, en el 59 ya tenía unos añitos, pero para mí siguió siendo, ¿verdad?, una experiencia realmente bastante inusual. Nunca la volví a ver en otro acontecimiento así, y esta hablaba de lo que era la expectativa que había en la remota Argentina, porque no era que Argentina tenía la conexión que hoy tiene con el resto del mundo. No se olviden que nosotros estábamos allá en el extremo perdido de Occidente, al final de todo. O sea, yo tomo un avión y al cabo de 4 horas y media de vuelo recién estoy en Lima. Digo, para que se ubique, Dios, con todo respeto hacia Lima, pero digo, estamos muy al sur del hemisferio sur, Argentina, Uruguay, Chile, realmente. Sin embargo, ya la experiencia de la Revolución Cubana nos había tocado mucho. Y redondeo diciendo lo siguiente: Cuba, evidentemente, cuando los americanos se sienten tan paranoicos con Cuba, y esto les viene de mucho antes, tienen razón, porque Cuba es un ejemplo imperdonable e intolerable para ellos. ¿Cómo es posible que un país pequeño, comparativamente hablando, digo en términos de territorio, de población, la mayoría de los estados que configuran la Unión Americana son más grandes y tienen más población que Cuba? ¿Cómo es posible que ese país haya resistido 62 años de agresiones, de ataques, de bloqueo, de invasiones, de atentados de todo tipo? ¿Cómo es posible? Y que todavía estén ahí y que estén a punto de producir una vacuna. La famosa Soberana 2 es una cosa que a ellos los vuelve locos. ¿Te das cuenta? No se entiende esa obsesión por Cuba, porque realmente Cuba demuestra, con todos los problemas, porque nadie está planteando una visión paradisíaca de la isla. Todos los que somos amigos de Cuba, que vamos allá, que íbamos antes de la pandemia, nos damos cuenta de los enormes sacrificios que ustedes tienen que enfrentar a causa del bloqueo, ¿verdad?, que les impide hacer cosas que podrían ser extraordinarias y que sin embargo hacen cosas realmente notables. Y además son un ejemplo no solamente de sobrevivencia en condiciones tan adversas, sino son un ejemplo moral. Es decir, la labor internacional que ha hecho Cuba con sus médicos en no sé cuánta cantidad enorme de países, en los países europeos, porque no es que solamente se los reconocen países muy atrasados que no tienen medicina, los reconocen en Lombardía, en Italia, en una de las regiones más ricas de Italia. Enojado ahí el prefecto con el primer ministro italiano porque hizo una declaración en contra de los médicos cubanos, y el hombre diciéndole: gracias a los médicos cubanos estamos combatiendo el COVID acá, ¿no es cierto? Esto, por ejemplo, es un ejemplo que realmente los saca totalmente de onda a los norteamericanos, pero realmente no saben qué hacer con Cuba. No saben más qué hacer porque han intentado todo y han fracasado. Y yo creo que en ese sentido es un ejemplo moral. Es un ejemplo moral y eso es muy importante. En un mundo como el de hoy, en un mundo mercantilizado como el de hoy, en donde todo tiene precio, pero no hay valores, una diferencia muy grande, Cuba representa la permanencia y la ejemplaridad de un valor, el valor de la solidaridad internacional, el valor de la justicia, el valor de la autodeterminación, el honor de ser un pueblo que ha resistido la dominación y el asedio más prolongado en la historia de la humanidad. Yo estuve revisando un poco, hay varios estudiosos de las historias de los imperios, Anasté, que son muy interesantes y hablan a veces de los asedios a ciudades. Nunca hubo un asedio que durase lo que ha durado el de Cuba. Y sin embargo, ahí está Cuba, digamos, dándonos la esperanza de que de repente vamos a poder combatir el COVID-19 con las vacunas cubanas. No solamente con eso, con los miles de personas que han recuperado la vista en todo el mundo gracias a ese programa espectacular que desarrolló Cuba. Así que representa todo eso y se entiende la molestia que tienen los imperialistas. Ellos quisieran erradicar Cuba de la faz de la tierra o directamente fagocitársela como una extensión de la Florida, que es una vieja idea que tiene, ustedes saben, la idea ridícula de que la península de la Florida se sumerge en el Caribe y que reemerge en Pinar del Río y que en realidad la Florida termina en Santiago de Cuba. Yo he leído ese mamarracho, ¿verdad? Pero ese mamarracho es creído
por mucha gente en Cuba, en Estados Unidos, acerca de Cuba. La península de la Florida en realidad termina en Santiago de Cuba. Imagínense ustedes esa obsesión que tienen para apoderarse de esa isla que evidentemente es una joya muy, muy apetecida por los imperialistas. Gracias a ti, lo voy a compartirles el mensaje de Pavel. Bien. Bueno, Iramis, lo que Bolton dice no es ni siquiera una novedad, no, lo han dicho a lo largo de décadas, ¿no? Nosotros somos responsables probablemente de más dolores de cabeza de lo que quizás seamos responsables, ¿no? Es decir, es como el niño mal portado de la escuela que ya con fármacos de la calle. Pero ciertamente la revolución cubana tuvo un impacto notable, sobre todo en las juventudes latinoamericanas y caribeñas, que pensaron, piensan, creo que con justa razón, que hay otro futuro posible, ¿no? Que se pueden hacer las cosas de otra manera, que se pueden romper las dependencias, ¿no? Que se puede gestar un Estado o una región con muchas más grados de soberanía de los que ha gozado hasta el presente. En alguna medida también la Revolución Cubana, que es heredera, ¿no?, de procesos de estatización de medios fundamentales de producción, ¿no?, de sectores estratégicos. Digo que es heredera porque no es quien comienza esos procesos, pero definitivamente pudo llevar a un alcance mucho mayor, ¿no?, los procesos de estatización de esos medios que estaban en manos privadas, fundamentalmente internacionales. Tiene una responsabilidad. Y ciertamente la pregunta es muy legítima, ¿no? Es decir, conserva la revolución cubana esa rebeldía imperialista y capitalista. Bueno, en gran medida la resistencia de la revolución cubana ante, digamos, los intentos imperiales de imponerle una agenda diferente, ¿no?, una agenda de retroceso, pues ciertamente es quizás la misma medida en la que la revolución cubana sí sigue conservando esas dosis de rebeldía y de anticapitalismo. Ahora, ojo, nos encontramos en un contexto muy complicado, ¿no? La revolución cubana, cuando surge en un contexto de bipolarismo y donde tenía, digamos, otros referentes, ¿no?, que contribuían notablemente también a su defensa, no solamente en el campo militar, sino en el campo de la economía. Luego de que desapareció la Unión Soviética y desapareció, aún con todas sus imperfecciones, el modelo de socialismo real, y digo real entre comillas, que existió en Europa del Este, ciertamente la revolución cubana ha tenido que hacer prácticamente con muy pocos recursos y con un cerco económico realmente y financiero muy estrecho, ha tenido que hacer esfuerzos notables para poder sobrevivir. Y en esa medida creo que una de las ideas notables
Ahora lo que sí, como referente, me imagino que también está en un proceso de aprendizaje mutuo, ¿no? Han pasado otras cosas en nuestra región. Yo creo que la Revolución Cubana bebe también de lo que sucede con los movimientos sociales en la región. Es decir, no es que esté aparte de esos cambios, sino que está de conjunto con lo que está sucediendo en el contexto regional. Lógicamente, hay que ver que no es, como todo proceso, no es una cuestión estática, ¿no? La propia sociedad cubana se ha modificado también, ¿no? Se ha complejizado su estructura social, y esto de alguna u otra manera también impacta, ¿no? Yo creo que los enemigos o adversarios de la Revolución Cubana por mucho tiempo, y aquí quiero hacer énfasis en la terrible carga que representa el tema de la crisis económica del bloqueo estadounidense, lo que intentaron siempre fue demostrar que la Revolución Cubana no era viable como proyecto, porque no era viable desde el punto de vista económico. Aún así, con todas las limitaciones económicas que Cuba ha tenido, debe llamar la atención poderosamente que nuestros adversarios, que para nada son muy elogiosos por nosotros, hayan destacado en el último mes varios de sus principales medios multimedia, los avances logrados en cuanto a la investigación y desarrollo de candidatos vacunales para combatir la pandemia. Así tiene que llamar esto la atención, y sobre todo pensando, por ejemplo, en las feroces campañas que hicieron en su momento, ¿no? Que todavía de alguna manera hacen, contra la vacuna Sputnik de Rusia. Es decir, el hecho de que ellos reconozcan que Cuba, pese a ser un país pequeño, con no muchos recursos, ¿no? Sometido a una crisis económica tremenda, pero que con una voluntad política muy importante, con una capacidad científica muy importante, haya logrado desarrollar en medio de todas esas dificultades esos candidatos vacunales, creo que de alguna manera también tributan o contribuyen a esa significación de lo que es la Revolución Cubana, ¿no? Es lo que considero. Bueno, y yo, ya estamos, ya para cerrar, quisiera recuperar de lo que decía Pablo en una idea, y que es precisamente esa, o sea, la permanencia de ese carácter anticapitalista y antiimperialista de la Revolución Cubana, que es la que le da su actualidad. En los días en los que celebramos otro aniversario de la Declaración del Carácter Socialista de la Revolución, creo que reivindicar que la grandeza y la significación de la Revolución Cubana pues, radica en esa continuidad, en ese permanecer en la línea de la lucha por la emancipación. Ha sido un placer tenerlos a los tres aquí, un honor para mí. O sea, lo había leído, pero no lo conocía. No sé poco más de ustedes, a los tres. Y bueno, ha sido un placer compartir con ustedes en este panel. Ojalá se repita. Nos vemos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Estuvimos muy a gusto, así que en cualquier otro momento es un diálogo siempre en el que uno aprende cosas de los otros. Entonces, gracias por la invitación y hasta luego a todos. Lo mismo, muchas gracias, honrado por la invitación, un gran abrazo a Anastel, que hace tiempo que no nos vemos porque el COVID nos ha separado, abrazos a Pavel, que ahora aparece ahí con nosotros, muy buenas las intervenciones de ambos, la verdad, como dice Anastel, uno siempre aprende en estas cosas, así que le mando un gran abrazo, la esperanza de que derrotemos este virus y que podamos en algún momento reproducir esta mesa ya en La Habana, ¿no es cierto? O en alguna otra ciudad, no solamente La Habana, ¿verdad? Santiago de Cuba, muchos lugares, y poder discutir estos temas de tremenda actualidad. Gracias y hasta muy pronto. Bueno, gracias a todos, Paul. No sé si la conexión te permitirá hablar, debes estarnos escuchando, pero vemos la imagen un poco
Ojalá, gracias también por participar, pero he hecho este esfuerzo de que sé que la conexión no te ha acompañado, pero tus intervenciones han sido excelentes. Y con esto nos despedimos. Hasta la vista. Adiós. Ya.